puertas de cumplir sus bodas de Rubí, 40 años de camino pastoral sirviendo al pueblo de Dios, especialmente a los más necesitados de nuestra ciudad, Monseñor Guillermo Elías comparte con nosotros este largo camino en la vida del Señor. Monseñor Elías, mucho gusto, un placer estar con usted. Muchas gracias, de verdad. Para mí es este tiempo un tiempo muy profundo de gracia, porque me parece mentira que hayan transcurrido 40 años desde mi ordenación. ¿Usted cree que nos puede un poquito comentar más sobre estos 40 años, cómo ha sido esa experiencia, ¿no? desde sus inicios, ¿no? Como seminarista y todo este tiempo que se ha ido transcurriendo? Sí, bueno, la historia vocacional es una historia tan personal. Yo recuerdo, era un joven bastante tímido, delgadito, con African look, y tenía un primo que ya Dios lo tiene en su presencia, que me invitó a la parroquia a buscar chicas. Esa fue la raíz y la motivación, ¿no? Me invitó a buscar chicas a la parroquia porque yo solo transcurría mis días entre el colegio y mi casa, ¿no? Y fui a buscar chicas a la parroquia y terminé sacerdote. Fue una aventura apasionante. La verdad es que vengo de una parroquia en Lince, Santa Rosa, de los padres de Merignol en aquel momento. Ahora somos diocesanos los que estamos allí. Pero la verdad es que así comienza mi vocación, ¿no? Mi párroco, el padre John Lawler, un excelente sacerdote, quien me motivó de verdad, porque yo vi a sacerdotes felices, entregados, y yo buscaba realmente algo en que ocupar mis días. Era inquieto frente a la vida, y así fue como yo en la parroquia primero descubrí mi vocación cristiana. Fue lo primero que descubrí, a Cristo, y lo hice mi amigo. Luego vino dónde vivir esa vida de Cristo, ¿verdad? Y ahí vino la inquietud, ¿dónde? Y comenzó el discernimiento. Éramos varios jóvenes en la parroquia, y me acuerdo que decidimos hablar con el párroco, temerosos, ¿eh? Y el párroco nos escuchó a cada uno. Algunos salieron desanimados de la entrevista diciendo, no, el padre me ha dicho que no. Y a mí me dijo el padre Memo, me decían Memo, Guillermo, ¿no? Y me dijo, yo ya sé, yo ya lo sabía, pero ahora tienes que hablar con tu papá. ¿Mi papá? No, padre, hable usted con mi papá, le dije, ¿no? No, eres tú. Entonces yo me moría de miedo, me acuerdo, pero una noche me decidí a hablar con mi papá. Mi papá fue muy retante. Primero, ¿por qué? ¿Por qué, no? ¿Tú sabes lo que es ser sacerdote? Le dije, no sé, pero para eso está el seminario, ¿no? Y mi papá me dijo cosas muy fuertes. Me dijo que el sacerdocio era un camino complejo, difícil, pero que si yo lo quería, él estaba dispuesto a permitirme que yo fuera sacerdote. Pero me dijo algo muy importante. Yo quiero un sacerdote feliz. Si tú no eres feliz, yo no quiero que seas sacerdote. Y mi papá no se equivocó. Soy un cura feliz, inmensamente feliz. No ha sido fácil. Ingresé, mi mamá feliz, mis hermanos, los 4 mayores. Yo vengo de una familia muy grande, 8 hermanos de padre y madre, un matrimonio consolidado, pero los 4 mayores se opusieron rotundamente. El mayor jugaba fútbol en la selección de Perú, mi hermano Roberto, que Dios lo tenga en su presencia, y él cuestionó que era una tontería esto, y mi hermana, que la amo con locura, me dejó de hablar casi 3 años. Más que todo yo creo que tenía miedo, en realidad, que yo no fuera un hombre que me lograra realizar. El tercero cuestionó, el cuarto también, pero en el tiempo, en el seminario, se fueron dando cuenta. Y ya cuando vinieron los ministerios,
el lectorado, el acolitado, luego vino el diaconado. Entonces allí ya empezaron a preguntar, oye, tú sigues siendo un hombre normal y corriente, no te han transformado en un robot. Y así comenzaron a cuestionar, a preguntar, ¿y cómo así? Y empezaron a hablar hasta que mamá les comentó que iba a ser diácono. ¿Y qué es eso? Y les comenté, les expliqué. Y mi hermana, la que me dejó de hablar, y mi hermano, el que cuestionó con tanta dureza, fueron mis padrinos de ordenación sacerdotal. Y hoy, a veces en broma, les digo a mi hermana, esto creo que ya no camina, en broma, y mi hermana me dice, te mato si sales. Tú realmente, le digo, tú no, pero es que no entendía, me dice ella, ¿no? Ha sido una aventura apasionante. Fui ordenado y a partir de ahí mi vida se transformó. Me acuerdo la anécdota de mi ordenación, si me permites contarla, fue muy hermosa. Mi párroco murió algunos años antes de mi ordenación y me dijo, yo le decía, padre, faltan 2 años, 3 años, 2 años. Y me dijo, yo no voy a estar en tu ordenación, yo no estaré porque habré encontrado a Dios, pero me encontrarás en el mar. Entonces justamente estos días me escribió un gran amigo, Javier Lúcar, que fue el que me acompañó a vivir esa experiencia. Terminada mi ordenación, me llevó a la playa y llegué a la playa con él. Me bajé del auto, me remangué los pantalones, me quité los zapatos y me metí al mar, llorando y diciéndole a mi párroco, ya soy el sacerdote que tú soñabas. Y han pasado 40 años y me parece mentira todo lo que pasó. De verdad ha sido los lugares, he trabajado en tantos lugares, he vivido tantas experiencias en Lima, las personas que me han marcado, los giros más fuertes. Mi primer amor, la parroquia San Lucas. Tendría 1 año y meses y el cardenal Landázuri me llamó para decirme que me había designado de párroco. Yo me asusté, tenía 27, 26 años y me asustó, ¿no? Ser párroco tan joven, pero él me dijo, yo sé lo que hago. Y luego allí estuve casi 12 años y luego me fui a estudiar un tiempo a Roma en un curso de espiritualidad sacerdotal. Regresé y el cardenal ya Vargas, que era el arzobispo de Lima, me pidió ir a Comas. Y de Roma a Comas. Fue un giro de 180 grados, ¿no? Yo siendo limeño, nunca había trabajado en un sector. Comas no es lo que es hoy. Comas no estaba asfaltado, no había en los centros comerciales que tiene hoy. Y me entregaron 13 capillas, más de 200.000 feligreses. Y fue un reto para mí, inculturarme, conocer las tradiciones. Pero lo que tenía claro es que quería ser sacerdote. Y ahí me quedé 17 años de mi vida. El cardenal me dijo por unos meses hasta que consigamos una congregación, pero esos meses se convertían en años y años. Entonces aprendí de mí, aprendí del pueblo de Dios, aprendí de la gente más sencilla que te puedes imaginar, que tenía la teología práctica, la teología que a veces los curas no miramos y no escuchamos en el seminario, pero que la gente sencilla la tiene. Y me apasioné por la pastoral. Allí fue la primera vez que, ya lo había hecho en San Lucas, el plan pastoral, que ahora el arzobispo está implementando en Lima. Yo comencé hace muchos años a hacer de la parroquia una comunidad de comunidades. Entonces, Comas fue una experiencia hermosa también. Un hecho relevante fueron las vocaciones. Envié más de 11 chicos al seminario y 9 son sacerdotes. Hoy son ya sacerdotes. Ya son sacerdotes, esos chicos que envié, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo fue, han sido... Luego salí
de Comas a estudiar. Estuve en España, en Alicante, fui párroco allí. Y de Alicante ya, porque eso era ya Caraballo, Lima la habían dividido en 4 diócesis, y yo en obediencia me quedé en Lima Norte, y ahora, después de muchos años, estuve en España, regresé ya a San Martín de Porres, ahí estuve casi 9 años, y me sorprendió el Santo Padre llamándome a esta aventura, esta andadura, con nuestro querido y estimado arzobispo, de ser su obispo auxiliar, lo cual me llena de un inmenso gozo. Es un reto duro, de verdad, nunca soñé ni estuve pendiente de ser elegido obispo, pero por algo será, y estoy dispuesto, totalmente dispuesto y convencido que quiero morir sacerdote. Genial, es bastante amplio, es una larga vida, pero lo más interesante es siempre darle las gracias a Dios por todas esas oportunidades y sobre todo por seguir, ¿no? Y hoy tenemos la alegría de poderlo tener aquí en el Arzobispado de Lima, ¿no? Compartiendo y trabajando con nuestros hermanos. Ahora, si me permite, ¿no? Sabemos que durante la pandemia, a pesar de la fuerte ola de contagios que habían, bueno, el año pasado, sabemos que usted visitaba a los enfermos con COVID en los hospitales y también se encontraba en las ollas comunes, ¿no? En los diferentes lugares de Lima. Quisiera que nos comparta un poquito al respecto, ¿no? De esas experiencias que ha vivido. Sí, nosotros, el arzobispo, Monseñor Ricardo y yo, pensamos en un plan, una estrategia que pudiera responder al reto de este tiempo tan complejo en el que Lima estaba, ¿no? El mundo, el Perú, el mundo, y por lo tanto el arzobispo diseñó una respuesta a la pandemia. Entonces, con una visión integral, pudimos plantearnos la visión de la persona de forma integral. A través de Cáritas se activaron los programas de acompañamiento social, ¿no? Las ollas comunes, todo esto era un poco en la dimensión corporal, ¿no? Que era algo más de dar comida, es decir, aquí estamos como Iglesia Católica, ¿no? Te acompañamos, procuramos la vida, que eso fue. Luego, la pastoral de salud. Allí desarrollamos toda una presencia en los hospitales que en cierta manera me ayudó a entender la enfermedad con mayor profundidad, porque en realidad desarrollamos una presencia activa, ¿no? En los hospitales, tanto para los enfermos de COVID, que eran muchísimos, en condiciones terribles. Hemos visto hacinamientos, hemos visto personas morir en soledad, que era lo que también nos dolía muchísimo, y ante ello desarrollamos desde el Arzobispado de Lima toda una estrategia de presencia en los hospitales. Entonces tuve la alegría de estar en 7 hospitales, además de la Villa Olímpica de Villa El Salvador. Allí también estuvimos acompañando a los enfermos, a los médicos, al personal de enfermería, enfermeros, técnicos y a todo el personal, ¿no? Y las anécdotas eran que los médicos no querían que yo ingresara a la zona COVID, pero finalmente trataba de imponer, y claro, me terminaban de vestir tipo robot o tipo astronauta, pero por ahí me escabullía llevando al Señor, además del don de la Eucaristía en la que rezábamos, el Santísimo, ¿no? Entrábamos y a mí me queda como recuerdo la expresión de esta gente, estos hermanos. Gracias, gracias Iglesia de Lima, gracias, porque en realidad mi preocupación expresada en la pregunta, ¿dónde estaría la Iglesia de Lima posterior? ¿Dónde estuvo la Iglesia? ¿Dónde? Y nosotros estuvimos. No a nivel individual, no como Monseñor Guillermo, como Iglesia de Lima, como Iglesia de Lima. Entonces, y luego desarrollamos el otro factor que también nos preocupaba, que era la parte emocional. Y el arzobispado activó toda una propuesta de la pastoral de escucha.
Entonces convocamos a profesionales, convocamos a religiosas, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, hombres y mujeres de buena voluntad, y se formó un pool de más de 80 voluntarios a través de una central telefónica, que tenía el arzobispado, lo cual la gente llamaba. Llegamos a tener cientos de llamadas diarias canalizadas a través de estos voluntarios, y así también aliviamos a gente que estaba desesperada en las casas, la violación de derechos de los pequeños, el problema también de la agresión verbal, la agresión contra la mujer, los problemas relacionales en pareja, porque estaban mucho tiempo en casa allí en la pandemia. Entonces todo esto se miró de una manera integral a la persona humana, ¿no? Entonces para mí esto ha marcado también, repito, la certeza y la alegría de como miembro de la Iglesia Católica se activaron no solo la alegría personal, sino haber sido miembro de un cuerpo vivo que es la Iglesia de Lima, ¿no? La cual he regresado, porque yo fui ordenado para Lima, en obediencia me fui a Lima Norte, luego España, y ahora regreso a mi arquidiócesis de Lima, ¿no? Sí. Bueno, y en este largo camino pastoral en general, ¿podría comentarnos una de las experiencias más trascendentales que hayan marcado su vida y que nos quiera compartir a lo largo de estos 40 años? Bueno, yo creo que en estos 40 años lo que ha marcado realmente mi vida es cómo Dios está presente en la vida del sacerdote y cuenta con él desde su propio ser, frágil, a veces con sus contradicciones, pero también con su decisión de servir. Dios elige a quien Él crea, no elige al mejor necesariamente, ¿verdad? Pero elige para ser bueno, para ser pastor. Y yo creo que la experiencia es luego el desinstalarme. Una de las cosas que me decía Monseñor Garaicó a mí, de feliz memoria, a obispo auxiliar también en Lima y luego obispo de Tacna y Moquegua, incluso presidente de la conferencia episcopal, fue que lo más importante en el sacerdote es la obediencia, la disponibilidad al reino. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo he vivido. A mí me ha sorprendido verme dispuesto en todo tiempo, más allá de mi propia fragilidad, ¿no? Me ha sorprendido encontrar a personas, por ejemplo, me pasó en mis primeros años en San Lucas como párroco, en la última parroquia que estuve antes de venir a Lima, de ser obispo, una señora que yo veía con su familia, ¿no? Y siempre yo la veía en una de las capillas y me miraba profundamente, me llamaba la atención esa mirada, ¿no? Y un día me dice, terminando la Eucaristía, Padre, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le digo, la verdad que no me acuerdo mucho. Usted me dio la primera comunión, yo era una niña de 8 años y yo lo veía alto, claro, una niña de 8 años, ¿no? Y cuando usted era párroco ahí en San Lucas era muy activo, hacía muchas cosas y los niños del oratorio que estaba frente jugábamos y hacíamos actividades, y cuando usted dijo que se iba, yo lloré mucho. Y le dije a mi abuela, no puede irse el padre, no, los padres son así, vienen, sirven y luego se tienen que ir a otro lado. No, pero él es como mi papá, él es como mi papá. Ella vivía con sus abuelos. Y me dijo, cuando yo lo vi nombrado párroco en mi parroquia en Lima Norte, dije, lo recuperé. Entonces tengo una linda relación, tengo nietos con ella, ¿no? Porque su esposo tienen 3 hijos y esa paternidad espiritual es tan potente. Chicos, un chico que tuvo un accidente en su automóvil se quedó en silla de ruedas y me dijeron que había un joven que quería quitarse la vida. Fui y estuve muy cerca ayudando meses, llevándolo.
Y un día me dijo, tú no eres mi párroco, tú eres mi papá. Y la paternidad espiritual es una realidad, de matices diferentes, a quienes has enseñado a veces hasta a leer, ¿no? Porque señoras en comas que eran mayores y yo me preocupaba de un programa de alfabetización a señoras de 70 años, ¿no? Pero verlas aprender a escribir a los 60 años, a 70 años y luego leer la Biblia y decirme, puedo leer la Biblia porque tú me enseñaste esto, ¿no? Son cosas que sencillas, la liturgia inculturada, desde la realidad de un pueblo, desde el sentir de un pueblo. Y ahora, en 40 años, yo puedo decir que vale la pena entregarle la vida a Dios, más allá de tu fragilidad. Y yo le diría, si algún joven está mirando, escuchando esto, arriésgate. Yo estuve así, un día sentado en mi parroquia, asustado porque sentía la posibilidad del llamado y me asustaba porque yo decía, no voy a poder, esto es muy grande, ser cura. Pero sin embargo no fue así. Dios ha sido el fiel, el que me ha llevado, el que me ha estimulado, el que me ha cuidado, el que me ha protegido, el que me ha sacudido también para entregar la vida. Y repito, soy un cura, hoy un obispo feliz. Agradezco a la vida. Yo hace 2 meses, tuve un problema de salud muy serio, muy riesgoso, ¿no? Y tuve que ser operado de una intervención muy dura. Y hoy los resultados indican que estoy bien, Entonces, gracias a Dios pasó ese tiempo duro en el que también aprendí a valorar al enfermo. Porque una cosa es acompañar al enfermo y otra cosa es estar enfermo y en la posibilidad de que tu vida se complique para siempre, ¿no? Pero en estos 40 años, que no son 2 días, celebro a Dios, celebro su fidelidad, celebro la alegría de que mi vida ha tenido sentido. Y ese joven sentado en su parroquia asustado sobre el futuro mira hacia atrás y se da cuenta que hay motivos para agradecer a Dios, a los amigos, muchísimos amigos, muchísimas familias, mi familia de sangre y mis hermanos obispos en Lima, nuestro arzobispo, al cual le agradezco su convocatoria para ser su auxiliar. Y como siempre se lo digo, intentaré ser un obispo a la medida de lo que el Papa Francisco nos pide hoy. Y esas bienaventuranzas que el Papa acaba de entregarle a los obispos, quiero que sean el estilo de vida, no digo de mis próximos 40 años, pero Dios mediante, sí, de los próximos años que el Señor me quiera dar, de verdad. Muchas gracias, Monseñor Guillermo Elías, que siga teniendo un bonito año, no es 40 años como dice usted, sus bodas de Rubí. En nombre de todo el Arzobispado de Lima le deseamos muchos años de vida más y que lo siga compartiendo con el pueblo de Dios. Y para más novedades pueden seguirnos en las redes sociales del Arzobispado de Lima. Gracias.